Ok, entonces, bienvenidas, bienvenidos. Eh, para los que no me conocéis, voy a hacer como una pequeña introducción de cómo ha sido brevemente mi recorrido para que sepan cómo se integra eso en el trabajo que hago. Yo empecé haciendo tomando de técnicas milenarias de los pueblos originarios de aquí de Latinoamérica. Estuve metida muy profundamente en el chamanismo de Carlos Castaneda, en la tensegridad, por 10 años. Eh, el chamanismo este chamanismo utilizan ciertos movimientos corporales, como el yoga o el tai chi, Ujú. eh, con eh, cada serie tiene una función muy específica relacionada con un objetivo, ¿no? A desarrollar lo femenino, desarrollar lo masculino, desarrollar el silencio, la base interna, ¿no? Como eh, todo el proceso de autoconocimiento y de apertura espiritual se daba en el cuerpo. Y esto es una base fundamental de mi trabajo, porque la astrología eh, hay, una, hay una tendencia en el perfil de los astrólogos de irse solamente a la mente y considerar el mapa como un libro en el que yo te extraigo información literal que pasa a mi vida. Y en realidad yo creo que la carta natal, y voy introduciendo un poco lo que es la carta natal, explica procesos, no explica un ideal a seguir, sino explica eh, y, digamos, cada energía tiene infinidad de posibilidades. Por supuesto que hay eh, un color en común entre los escorpianos, ¿no? Hay como una función energética que todos los escorpianos y escorpianas van a tener como, como centro, eh, como norte, ¿no? Que tiene que ver con la transformación, con la conexión con el inconsciente, con lo profundo, con las emociones eh, intensas, que esto se va a dar a nivel, en muchos niveles, o sea, energéticamente hay una misma función que tiene que ver con la transformación o eh, el sostén de las emociones intensas. Esto es a nivel energético. Y luego cuando va bajando a nivel psíquico, va bajando a nivel emocional, va bajando hay como varias capas de profundidad y de manifestación de la energía escorpiana. Esas capas más concretas son las que son elección de la persona. O sea, todas las personas, escorpianos y escorpianos, van a tener la misma función de profundizar, de profundizar eh, allí donde se encuentren en sus grupos de pertenencia, de ir un poquito más allá de las fronteras de lo conocido, del linaje familiar, eh, pero para cada persona va a significar cosas diferentes, ¿no? Eh, ok, ok, entonces para volver a lo que les comentaba de cómo empecé mi proceso en el chamanismo de Carlos Castaneda, el chamanismo, a través de estos movimientos y ciertas cambios en la conducta, de alimentación, etcétera, como otras disciplinas espirituales, lográbamos cambiar nuestra percepción para vivir una vida más libre, más conectada con el cielo, más conectada con el tiempo que está llegando, ¿no? Entonces,
el objetivo de esta disciplina es el cambio de la percepción, y eso es una enseñanza que me traje a la astrología, ¿no? El cambio de percepción en la astrología es una pauta muy específica, cíclica, rítmica, en 3 fases, ¿no? La carta natal explica 3 fases de la percepción, que ahora voy a ir explicándolas, o sea que si no quieren hacer ni los grupos ni las clases, esto va a ser como una clase en sí, ¿no? Voy a explicar 2 temas. Uno es esta pauta cíclica de los cambios de percepción, luna, sol ascendente, y le voy a explicar un poco el momento actual. Eso voy a hacer en la última parte. Ok, entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Voy a tomar un poco de mate porque ya que estoy aquí, Argentina, bueno, entonces... Antes de empezar con las 3 fases quería comentar una cosa, dice, yo le he puesto astrología desde una perspectiva de género, el nombre de esto, ¿no? Es como una revisión de género que la estoy haciendo concretamente en las consultas, estoy escribiendo un libro ahora, en las clases, ¿no? Llevo años haciéndolo, revisando los símbolos de una manera deconstructiva, y en esto se han de utilizar, o sea, porque la astrología tira mucho de la mitología griega clásica, pero yo he introducido la mitología anterior a la Grecia clásica, y de construir el símbolo, los símbolos que ya conocemos, y he agregado símbolos que hay otras personas, pero... Ahí escucho, no sé quién es. Bueno, silencio todo a todes. ¿Qué dice todo esto? Entonces, que son el uso de los asteroides. Y va a ser una intro de los asteroides, y luego continúo con la luna solar ascendente. Entonces, en el 1800 se descubrieron, en 1800 se descubrió el primer asteroide, ¿no? Entonces, era un planeta que se creía una historia larga, pero haciendo sus cálculos astronómicos, estaban buscando a Urano y encontraron o sea, por un cálculo astronómico encontraron el primer asteroide, segundo, tercero, cuarto. Hay 4 asteroides principales, que son Ceres, Juno, Pallas y Vesta, y hay 22.000 asteroides más, ¿vale? Entonces, de las mitologías que conocemos, la astrología ha tomado 2 mitologías femeninas, que son la Luna y Venus, y 8 masculinas. Entonces, las mujeres que somos, no sé, el 80-90% de las usuarias de la astrología, no así las generadoras de contenido, los generadores de contenido la mayoría son hombres, estamos midiendo, porque sabemos que la astrología es una disciplina muy empírica. O sea, por ejemplo, yo quiero saber, hace poquito alguien me preguntó de cuál era la mejor posición astrológica para quedarse embarazada, ¿vale? Entonces digo, pregúntale a amigas que han estado, o amigos que han estado embarazados. Buscas cuando se embarazaron, comparas las cartas y ahí verás una pauta seguro, ¿no? Entonces, la astrología tiene como un chequeo muy fácil. O sea, ¿cuál es la configuración astrológica para mudarse? Miras cuando te has mudado anteriormente, o hay amigas cuando se han mudado, y ahí lo puedes chequear sin leer ningún libro. Esto es con un mínimo de conocimiento de astrología, con lo básico ya lo puedes hacer, ¿no? Entonces,
En esta astrología empírica que te sirve para vivir tu vida, para conectarte con las pautas del cielo, estamos interpretando la información con poquitos arquetipos femeninos. Entonces, el uso de los asteroides es fundamental para agregarlo a la investigación astrológica, ¿no? Perdón, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, claro. ¿Quién? Para vos, los 4 principales asteroides me habías dicho que eran Ceres, Juno, Vesta y ¿cuál más? Y Palas, los asteroides. Ok. Y también agregaría Lilita, Sí. Sí. No, pero para saber vos cómo, porque sé que hay un montón, pero digo, para saber vos cuáles tomabas como los básicos. Los básicos, sí. Estos son los mayores, los que son más grandes en el cielo, pero luego hay 22.000 más que en el astro.com. Si alguien quiere preguntármelo, luego envíenmelo por privado porque he hecho un videito de cómo ponerlo en la carta natal, los principales y los secundarios, ¿no? Que si todavía estás iniciando la astrología, quizás no te interese, pero al haber 22.000 hay muchísima información. Yo he encontrado ciudades que fueron importantes en mi vida porque he hecho varias migraciones, parejas mías, personas importantes de mi vida, sus nombres sobre lugares importantes de mi carta. Pero a nivel significado, yo creo que es muy potente que en un momento de la historia de la humanidad explotó de información y empezaron a salir no solo Ceres, Pala, Juno y Vesta, empezaron a salir ninfas, diosas, hadas, mitologías de todas las culturas. Es como que empezó a haber una explosión de la energía femenina, que ahora voy a aclarar lo que creo que es la energía femenina, que empezó a... que paralelamente a eso es muy curioso, porque en 1800 hay el primer encuentro de feminismo, o sea, donde se habla, se dice la palabra patriarcado por primera vez. Disculpa, ¿en qué contexto? ¿Europa o Latinoamérica? No, esto es en Seneca Falls, en Estados Unidos. El primer encuentro que hay en el mundo mundial de feminismo es Seneca Falls, que es en un sitio donde hay una cascada y donde se habla de patriarcado por primera vez. La palabra patriarcado se ¿En qué define. país? En Estados Unidos. Ah, ok. Pero quería saber si tenías una vista occidental de lo que había sido el primer encuentro feminista. Está bien. Bueno, y el feminismo tal como lo conocemos en Occidente, ¿no? Sí, como la conocemos las personas blancas. Claro, exacto, exacto. Entonces, tarararán. Pero ¿qué pasa? Esa información se tenía a nivel astronómico, pero no a nivel astrológico. No se había hecho, porque para que pase la astrología se han de hacer las efemérides, que las efemérides son unos libritos, ahora ya está todo en internet, pero cuando yo empecé a hacer astrología era un librito, como un libraco, donde podías encontrar todos los movimientos del cielo en una letra muy pequeñita, que necesitabas lupa para verlo, y decías, bueno, el 27 de diciembre de 1800 tal, hubo tal movimiento, ¿no? Entonces, las primeras efemérides acerca de los asteroides, incluidos los asteroides menores, se hace en 1970. Una mujer que se llama Ellen Bach hizo las primeras efemérides. Entonces empezó a estar en el cielo de los astrólogos esta información. Y en 1970, porque pensar que más que la mitología, sobre todo cuando hay elementos nuevos en el cielo, porque lo que se viene estudiando hace mucho se puede redefinir, pero ya tenemos como mucha información. Pero lo nuevo, yo creo que más que la mitología y el nombre que se le pone a este objeto celeste que no es ni femenino ni masculino ni nada, ¿no? Hay una manera de definir lo que es a través de la mitología. O sea, aparece en el cielo Ceres, entonces
le ponen de nombre Ceres, que es la diosa de la agricultura, que tiene que ver esto psicológicamente con la pérdida y el amor y la sensación de pérdida que esto implica, etcétera, etcétera, y se va haciendo como toda una información, una investigación, los astrólogas a nivel psicológico, usando la mitología del nombre que le ponen, ¿vale? Pero sobre todo yo creo que es muy importante es ver lo que está sucediendo en este momento en la Tierra cuando se hace el descubrimiento, ¿no? Entonces, cuando se hace el descubrimiento, cuando se pone, el descubrimiento es en 1800 con esta temática, con este evento de Seneca Falls, y luego en 1970 con la explosión feminista. La explosión feminista, entonces, la explosión de la nueva era y lo divino en femenino. La visibilización sobre todo del colectivo LGTBIQ+, etcétera, en este momento. El cambio del arquetipo del hombre como defensor de la familia y la patria, porque en esos momentos para la guerra de Vietnam, un poquito antes, hay una deserción. La guerra de Vietnam tiene uno de los mayores índices de deserción, que esto es sincrónico. Aparece la píldora anticonceptiva en el 63, esto es que las mujeres empiezan a tener sexo por placer, no para ser mamás, o sea, el arquetipo de lo femenino como luna solamente, o sea, como mamá, también se empieza a desdibujar, a cambiar, a transformar, bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay una gran revolución, una gran explosión del 60 al 70 más o menos, en el cielo están Urano-Plutón, hay como muchas configuraciones ahí que están siendo muy potentes. La gente que tiene ahora 50 y pico en adelante, 56, 50, son los que nacieron en esa época, ¿no? Son una energía que tiene una energía muy... las generaciones las del baby boom, ¿no? Esa generación. Ok. Entonces, al utilizar los asteroides en la interpretación, estamos dando con mucha mayor complejidad a los diversificar los arquetipos femeninos, que no se queden solamente subsumidos a la Luna y Venus, aunque la Luna y Venus son los originales, las básicas, ¿no? Es como la energía vital original, positiva y negativa, y eso es a nivel, en palabras normales, es el principio femenino. Esto es el principio femenino, que en palabras normales sería la organicidad de la vida, o sea, el acontecer de la vida va pasando por momentos yang o momentos masculinos. Yo sé que confunde un poco decirlo masculinos, pero es una manera como muy pegadora y fácil de decirlo. En realidad sería más parecido al principio yang, que es masculino, expresivo, que se muestra, que impone sus condiciones a la realidad, que es creativo. Y otro principio más de, una vez que hice esta exploración del principio yang o masculino, viene el principio femenino, que tiene que ver con acopiar esa información, estabilizar, meterse hacia adentro. Entonces el principio femenino tiene que ver con dominar el interior, ¿no? Y esta es la revolución feminista que yo propongo. Sobre esto voy a hacer como 2 pinceladas más.
hay una psiquiatra que se llama Alice Miller, la recomiendo muchísimo, sobre todo si han tenido infancias con maltratos, la recomiendo mucho, y si son terapeutas la recomiendo muchísimo. Cualquiera de sus libros es genial, y muy fácil de leer, muy sintética y muy transgresora. Ella fue asociada con la antipsiquiatría por varios conceptos. Uno es que dice que la tendencia terapéutica de esa época al perdón de los padres no permite la expresión del odio correspondiente, y eso hace que en la adultez personas encaucen el odio hacia ideales dañinos. Entonces, ella, más que hacer todo el trabajo con el perdón, con la sanación interior y tal, cosa que también se puede hacer, ella recomienda tener un testigo que se ponga de tu lado. Y esto introduzco la primera fase, tiene que ver con la luna astrológica. O sea, la función de la luna es, en la vida de la persona adulta, es sostener la propia visión del mundo, a pesar de las adversidades o las disidencias o disentimientos del exterior. O sea, poder valorar y tener la base suficiente de mi propia manera de ver el mundo. Esa es la luna. Entonces, la representante de la luna en la vida del niño o niña es la mamá, y como las mujeres estamos como muy desconectados de esta leona interna, y dejamos, como madres, dejamos que se daña a nuestro hijo o hija, este niño o niña no tiene la base suficiente para defenderse como una leona. No lo puede dar, por eso es muy difícil dar ese amor incondicional que significa la luna si no me lo han enseñado a dar, ¿no? Y eso empieza, por supuesto, con el amor propio y la autovaloración, el sentido del merecimiento, tiene que ver con este símbolo. Entonces hay parte del proceso terapéutico, barra espiritual, barra psicológico, barra astrológico, tiene que ver con estabilizar mi mundo interno a través de conocerlo, y bueno, conocerlo, nombrarlo, perderle el temor. Alice Miller, entonces, escribió uno de los libros, es la biografía de Hitler, que es pues, muy controversial. Ella analiza, como quien analiza a un criminal, que en esa época no era tan común como ahora la criminología, entonces ha recibido muchas críticas, porque la gente no quería escuchar que Hitler había sido un niño maltratado, ¿no? Cosa que también va paralelo a que sea un criminal, ¿no? Un psicópata. Pero poder estudiar la incidencia de la ideología y el odio de una persona con su mundo interno, barra vida infantil y tal, es muy valioso. Entonces, ella ha dicho, hizo el estudio de una cosa que llamó la pedagogía negra, que era una serie de libros de la época para maltratar sistemáticamente a los niños y sacar provecho de eso. No decía, por ejemplo, dicen cosas, están en uno de los libros, dice cosas como, hay que pegarle en tal momento, no después, para que el niño sepa la información y el mensaje que quiere decir, cosas así terribles, que hicieron que toda una generación se vuelva enferma. Una cosa es
un solo personaje criminal y otra cosa es toda su administración que ha apoyado el genocidio, ¿no? ¿Por qué? Porque estos eran niños y niñas que habían sido, se habían anestesiado para no sentir las golpizas y de ese momento en adelante se volvieron psicópatas, ¿no? Entonces, yo como mecanismo de defensa me anestesio y luego puedo pegarle a otra persona que puedo, o sea, este es uno de los principios del patriarcado, que es la jerarquía, pues puedo devolverle a la otra persona el daño que recibo, ¿no? Y así sin parar. Entonces, esa historia de Alice Miller puede parecer un poco fuera de época, pero yo también me he inspirado en otro personaje que se llama Carlos González, que es un catalán de Badalona, que se los recomiendo mucho, que tiene que ver sobre todo con educación y es un pediatra. Educación, lactancia, etcétera, etcétera, pero lo recomiendo mucho. Hay muchos vídeos en YouTube, incluso los vídeos son mejores que los libros. Y él explica cómo es el mundo visto desde un niño mamífero que acaba de llegar, acaba de encarnar, ¿no? Entonces vamos al parque con nuestros hijos, hijas, y un niño que le dobla la altura, le quita su juguete preferido. Los niñas no tienen muchas posesiones, entonces saben cuáles son sus juguetes preferidos, y se lo quitan, y nosotros hacemos cara de como, ay no, se lo tiene que prestar, hay que ser sociable, y no lo defendemos como una leona, ¿no? Entonces, visto desde la mirada del niño y la niña, estamos maltratando a nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces, cuenta la historia, Carlos González, de que un papá le había dicho a su hija, pequeñita, que tenía que prestar sus cosas, entonces viene un niño más grande, le quita su mejor juguete, y ella contenta dice, ay, bueno, hice esto porque papá me lo dijo y estoy contenta que hice caso a papá y no sé qué. Y luego viene otro niño y le saca la llave del coche al padre y sale corriendo. Entonces y el padre sale corriendo atrás buscando su pertenencia, ¿no? Entonces imagina el cruce de información que tiene este niño, ¿no? Lo recomiendo mucho a Carlos González. Entonces, sigo. Alice Miller, Carlos González, y esta es como la percepción que tenemos que rever en cualquier proceso de autodescubrimiento, en la lunar, ¿no? Hasta que no la veamos, hasta que no hagamos este clic, vamos a estar como quien se monta la historia de teatro, reviviendo una y otra vez este mismo guión, que es el que hay que descubrir, el relato lunar hiriente, vamos a estar viviendo una y otra vez. O sea, las escenas repetitivas tienen que ver con este elemento de la luna. Según el signo, una temática u otra, ¿no? Luna, este es como el primer elemento. Entonces dices, bueno, entonces lo que toca, uno diría, hace cálculos. Si la luna es hiriente, entonces tenemos que hacer evolucionar la luna a la segunda fase, que es el sol, que tiene que ver con una identidad propia, la creatividad individual, sostener una identidad más allá de la aprobación del entorno y tal y cual, ¿no? Esto es lo que es el sol. Entonces dice, bueno, yo tengo que dejar las movidas de mi luna, olvidarme de eso y pasar a vivir la energía del sol con todas sus características, signo, casa, etcétera, ¿no? Luna, sol. Pero el tema es que hay un eslabón allí que yo creo que la astrología, vista de una manera tradicional, no contempla, y que tiene que ver
con la parte más transgresora de la carta, que allí yo pongo la energía de Lilith, la energía de Marte, los plutoides, que esto no voy a hablar ahora porque es otro tema muy grande, los plutoides, toda la energía más irracional de la carta, que tiene que manifestarse de una manera. Y aquí hago otra aclaración. Una de las del sostén originador sí, el sostén filosófico del patriarcado tiene que ver con la existencia de un Dios trascendente. No una divinidad, no una pareja de Dios, un Dios trascendente. O sea que lo mejor de nosotros está más allá de nuestro instinto, de nuestras rabias, nuestro odio, nuestra conexión con los celos, con las posesividades, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sumado a que el patriarcado, una de las estrategias, no sé si consciente o inconscientemente, o tocaba en la humanidad que pase eso, no digo que no, pero eso más la prohibición del cuerpo de la mujer como algo pecaminoso y tal, hicieron un combo que no digo que no nos enseñó por 2000 años, pero ya está bien. Entonces ahora yo creo que la renovación que está proponiendo el feminismo pasa también, por supuesto, a todos niveles, ¿no? Pero a nivel religioso, por sostener un dios o diosa o divinidad inmanente, que llaman, que está en el interior, no está más allá de lo humano, ¿no? Que esto plantea otras preguntas, otros cuestionamientos, otras historias, ¿vale? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Porque yo he empezado y con el mate, tracción a mate, no paro. Qué buena consulta. ¿Después vas a hacer como una pequeña introducción en cada asteroide o no es por ahora eso? No, si quieres luego hablo un poquito de cada uno al final, si nos queda tiempo, sí. Dale, tengo una pregunta de Lilith en realidad Sí. bueno, por lecturas, Dale, pero, y es específica, por eso te quería consultar si después lo andabas, para no interrumpirte ahora, porque sé que estás en otro momento de la charla. No, de hecho iba a hablar de Lilith ahora justo. No ampliamente, porque Lilith es algo muy complejo, pero sí, Sí. es pertinente, me parece. Yo quería comentar, bueno, agradecer esta explicación sobre la luna, porque yo en mi carta tengo una luna súper fuerte, una luna en Cáncer y en casa 4, y bueno, es algo que me atrapa mucho y veo, bueno, los procesos lunares yo ya los tenía en cuenta sobre la importancia de los procesos lunares en todo, ¿no? El crecimiento de las plantas, las mareas, pero en la parte esta del dolor, el dolor psicológico y toda esta reflexión que has hecho sobre los abusos en la infancia, me ha parecido, bueno, o sea, nunca lo había oído algo así, pero como muy revelador. Te agradezco porque yo lo asocio también con el fenómeno de MK Ultra y como la manipulación a través del abuso y de cómo el abuso se repite de forma automática por procesos lunares. Totalmente, hasta que uno empieza a percibir de otra manera, ¿no? Hasta que uno se permite, es que yo creo que, y esto lo tengo del chamanismo, no es que la realidad, a ver, no es que la realidad se da y luego yo la interpreto, sino que yo tengo una visión interna anclada en la infancia, que es primero la percepción y luego configuro la realidad, porque de la realidad hay muchísima información. O sea, ahora mismo yo aquí tengo muchísima información, estoy conectada con vosotros, vosotras, y hay mucha información entrando, pero yo escojo según mi filtro. Y si ese filtro está sesgado por el pasado, que se mete así como claga, voy a repetir la escena hasta que yo me pongo de pie y
me revelo. Y esto es Lilith. Yo creo que esto es Lilith, porque uno dice, bueno, pero estoy siendo injusta con mi pareja, ¿no? Y esto es importante porque tiene que ver con el paso de la percepción lunar a solar. O sea, yo veo en mi pareja que está siendo muy... voy a contar una historia que me la contaron, no es biográfica. No, que veo que mi pareja se está haciendo lindo con mi amiga, ¿no? Entonces yo esto lo asocio con mi infancia, con mi relación con mi mamá y tal y cual, ¿no? Entonces, no se lo digo a mi pareja porque digo, estoy siendo injusta porque mi percepción es una percepción antigua, que se está solapando, entonces no estoy siendo objetiva. Lo que pasa es que para salir de la dinámica de la luna y para comprenderla mejor, uno no tiene que ser objetivo, tiene que ser subjetiva, tiene que validarse esa subjetividad como tanto, 100%, o sea, yo le he puesto el nombre de empatía radical con una misma. Empatía radical, porque es la manera que se sigue otra cosa. ¿No? Como esto no lo han hecho, han quedado como temas pendientes de la familia, mamá sobre todo, ¿no? Mamás patriarcales que hemos tenido todas, que como no se amaban a ellas mismas, era imposible también amar a sus hijas, a sus crías. En algún momento uno comprende esto de una manera mucho más armónica, ¿no? Pero al principio lo primero es empatía radical con una misma. Y ahí, cuando esto se puede sabotar hasta el final, ahí se da la liberación. Es como que se tiene que dar como una... Entonces, la manera de salir de la placenta de la luna y pasar al sol es a través de la rabia, es a través de Lilith. O sea, yo tengo que ver lo que no me atrevo, porque pensar que en realidad pareciera que es un dios hombre, pero es una diosa mujer clarísimamente, o sea, mamá es Dios. Entonces el discurso materno, y ahí meto otra autora que me encanta, que es eh, Laura Goodman, que se las recomiendo también, y hay muchos videos de YouTube que son mejores que los libros también. Que hay una información que es la mamá que conocemos, respetamos y que nos da su cuerpo de normas y reglas de lo que significa hacer las cosas bien, que eso es el signo de la luna, y está esta mamá que tiene que ver, esa mamá que no puntualizó ciertas cosas que me eran importantes, y esta es Lilith. Lilith es como, rápidamente es el lado oscuro de la luna, ¿no? El lado oscuro de mamá. O sea, las prohibiciones, los tabúes familiares que vinieron casi sin decir, y el condicionamiento del discurso materno a mi propia manera de ver el mundo. Entonces, o sea, para decirlo rápido, una cosa es la luna, que tiene que ver con mi percepción infantil, a la que tengo que rever, tengo que considerar, hacer crecer, madurar y tal. Otra cosa es el sol, que tiene que ver con una centro, con una creatividad interna, con una fuerza, o sea, el sol es la fuerza de ser yo misma. Por supuesto que si yo no tuve una buena raíz amorosa, es imposible ser yo misma, ¿no? ¿Y hace cuánto que salimos al mundo, al patriarcado, si se quiere, al sistema, si se quiere, a guerrear? Desde los 7 años más o menos, 4 o 5 años que vamos a la escuela, ¿no? Entonces, sin amor y sin considerar nuestro interior, que esta es eh, el interior, el mundo interno, las emociones y tal, son el gran tabú del patriarcado, ¿no? Entonces, sin esta consideración interna, aunque siempre tenemos nuestras amigas, terapias y tal, por supuesto, ¿no? Pero, y en este caso, yo creo que las mujeres lo tenemos más fácil, ¿no, Gerard?
¿Me preguntas? Sí, digo que en este sentido, las mujeres tenemos nuestras amigas, por más que no tengamos ningún trabajo personal, tenemos como más compañía para nuestro mundo interno, para nuestras emociones y tal. Me Sí, parece que por ahí depende mucho de la situación. No sé por ahí cómo lo viven allá en Europa, pero nosotras por ahí las latinas nos pasa de que quizás no tanto en Argentina, lo digo porque he vivido en residencias donde nos encontramos con personas venezolanas, colombianas, en especial por el momento sociohistórico que están viviendo en los países, y no, las, las latinas de Centroamérica suelen ser mucho más competitivas por la atención de los varones, pero porque están mucho más, están en un momento dentro de sus feminismos, dentro de sus procesos de liberación, donde están a merced económica del varón a otro nivel que las argentinas. Entonces, como que depende. Yo te diría que sí, tengo amigas increíbles hoy. A mis 20, tengo 27, a mis 20 no, porque por ahí no sé, porque estaba en otro momento, todas las personas, mujeres o femenidades, estábamos en otro momento donde teníamos otro nivel de competencia, otro nivel de dolor, otro nivel de herida, diría que distinto. En cambio, el varón siempre, bueno, uno de los acuerdos machistas más importantes es el hecho de encubrirse en lo que sea, pase lo que pase, abusen del modo que abusen. Entonces, como que depende mucho. De hecho, yo creo que una de las heridas más grandes que hay en la identidad femenina que todas las personas tenemos las personas con vagina, las personas con pene, las personas no binarias o lo que sea, la corporalidad que sea, es que no hay comunidad en la mujer porque te necesitan sola. Entonces diría que depende mucho el tema de la amistad, porque depende. A mí, por Sí, ejemplo, no sé, tengo recuerdos de mi madre, por ejemplo, comparándome mucho con otras chicas, no sé, y después no lo hice más, pero dolía un montón eso, digámosle. claro. No, 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 De, no. de- No, depende. si estamos maltratados, maltratadas, todas, todos, por supuesto. No digo que lo tenemos mejor. Yo digo que hay como más, dentro de los arquetipos de educación de género, la mujer lo tiene más fácil en el sentido de contarse sus cositas con sus amigas y Ah, de sí. llorar y esta cosa que no, nos da como una dentro de todo, ¿no? Porque también el mundo del misterio y del inconsciente y tal es abrumador, el mundo del amor es abrumador, pero saber que tenemos, según también como una mitad cultura y mitad naturaleza, tenemos como una facilidad para ciertas cosas y no para ciertas otras, yo creo que también eh, orienta un poco, ¿no? Orienta un poco. sí. Eh, Y, sí, sí, sobre esto, ya que antes me has preguntado, sí que efectivamente, yo al menos como alguien masculino que tiene una fuerte impronta lunar, porque tengo una luna fuertísima, en mi vida es el desgarro, es una constante, el desgarro, porque yo tiendo a lo vincular, pero bueno, hay mucho la experiencia del desgarro y porque el hombre no hace eso que tú has contado. No lo claro, hace. O sea. exacto, exacto, totalmente, totalmente. Eh, ok, entonces yo creo que hay una parte del proceso que se hace individual eh, y hay una parte que se hace en grupo, porque hay heridas relacionadas con la educación, con esto que yo he nombrado, el patriarcado, el sistema o tal, que hace difícil que se haga individualmente, ¿no? Y que tienen que ver con arquetipos colectivos muy potentes que vienen hace muchos años, um, que se sanan en grupo, ¿no? Por eso hay una de las propuestas que yo tengo son grupos de empoderamiento femenino y hay otro mixto. Yo les voy a contar luego al final. Ok, entonces para volver para cambiar entonces el discurso a uno más propio, o sea, yo por ejemplo en las consultas muchas personas me dicen, pongo un ejemplo, yo soy muy vaga, ¿no? Dice la persona, yo soy muy vaga.
Y bueno, ¿y quién te dijo que eres vaga, no? No, mi mamá desde chiquita siempre me lo ha dicho porque no quería ir a la escuela, era un poco distraída, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, eh, eh, tú puedes ser vaga, pero tu madre también es un poco juiciosa, no se acercó a ti para preguntarte, hey, ¿por qué no quieres ir a la escuela? ¿Te sientes bien? ¿Tus compañeros te respetan? ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Entonces, este remanente, esta cosa que nadie preguntó, se va alojando en una parte del inconsciente que está pronta a emerger, y a la gente que tiene el Lilith muy potente emerge todo el rato, y que tiene que ver con una represión y un sobrecondicionamiento de la familia que genera una hipersubjetividad, ¿no? Hay algo que lo vivo solamente yo, y que como lo vivo tan particularmente en este punto, pareciera hasta que no lo puedo pedir, ¿no? No lo puedo pedir a la otra persona porque hay un estrés tan grande que viene de otras generaciones también, que hace que yo, en vez de pedir el cariño, la atención, que me expliquen lo que sea, me auto boicoteo. ¿No? Esa es la manera que el Lilith se expresa, con el auto boicot. Entonces, por ejemplo, cuando ejemplos también de consulta. Cuando yo estoy, yo no tengo muchos amigos, pues resulta que aparece una persona que me parece que puede ser mi amiga. Como no tengo muchos amigos, tengo como una frustración que incluso puede venir de otras generaciones. Y esta frustración hace que si mi amiga el domingo a las 11 de la mañana que quedamos no me escribe, por ejemplo, me han contado, le empiezo a escribir, a mandar mensaje, pero ¿qué te crees? Que me puedes dejar aquí colgada y no sé qué, no sé cuánto, y me boicoteo algo que va a acabar sucediendo más tarde, ¿no? Pero hay un estrés, hay como un pico de energía que viene por situaciones de otras generaciones incluso, donde no se sucedió algo o sucedió algo de manera tan perfecta que yo no lo puedo replicar, ¿no? Entonces, esta es Lilith. Es como donde se me va la olla, donde me deschaveto, no sé si dice deschaveto ya en Argentina o de otros años, donde se me va, ¿no? Donde me giro y un proceso natural se trunca, pero yo misma lo trunco, ¿vale? No sé si me quieren hacer la pregunta de Lilith. No voy a ahondar en Lilith porque es como un gran tema, pero si me quieres hacer ahora, sí. Sí, lo que a mí me pasa con Lilith a la hora de leerla en las cartas, en las consultas, es que es como decir, me cuesta como la parte pragmática de Lilith, ponele, por decirlo de algún modo, de que en qué momento usarle. Porque si bien a mí me pasa mucho en consulta que mis consultantes le encanta Lilith, sí, porque rebelde, ble, 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 pero en realidad la experiencia de Lilith es el hecho de no tener pertenencia o de aceptar una no pertenencia para buscar una pertenencia más propia, más subjetiva, más, digamos, y este pase suele vivirse a través de un rechazo, porque sos la energía, de repente sos un cuerpo, la energía oscura de lo femenino, todo esto, digamos, como que todo el mundo le encanta el chiste de la rebelión de Lilith, pero cuando pasan por eso, viste, se aterran, viste, y cuando me pasa, por ejemplo, que tengo el caso de una alumna que su mamá fue prostituta y a veces permitía que sus clientes abusaran de ella. Entonces, en su familia ya no hablan con la madre de mi alumna, sino que, por ejemplo, la madre de mi alumna también es alcohólica. Entonces, si mi alumna toma un vasito de vino chiquitito, ¡oh! Horror en la familia, en Navidad, de que, tipo, mi alumna no puede brindar porque horror, porque venís de un útero maligno que no vaya a ser que salgas como tu madre, digamos, y yo le digo, bueno, tu madre está representando a Lilith en este momento. Tomá lo oscuro de ella porque algo te representa, pero es como, no sé del todo cómo tratarla, ¿se entiende? Y mi alumna, que le encanta a Lilith, cuando le digo esto se queda así, porque claro, nunca se imaginó que, claro, mi madre es Lilith.
puta, mala madre, alcohólica y abusadora. Todo lo que está mal en una mujer, en una madre, todo lo que está mal. Entonces me pasa esto con Lilith, de cómo hago para que las personas la tomen de manera pragmática, aunque asuste, aunque sea tan desgarradora, porque en realidad Lilith se escapa del paraíso convirtiéndose en un monstruo, convirtiéndose en arpía. ¿Cómo aceptar la monstruosidad? ¿Cómo aceptar, soy monstruo y bueno, tendré que ser monstruo para sobrevivir a esta sumisión? ¿Cómo? Claro, yo creo que hay fases en el proceso de Lilith. Hay gente que es más lilithiana que otra. Yo soy súper lilithiana, es un símbolo que me encanta. Yo creo que uno tiene que tener muchos años para sostenerla. Muchos años. O sea, yo con los años, ahora tengo 43, estoy tranquila. Aunque a veces me la reprimo, pero estoy tranquila. Pero sostener este personaje feminista, chamánico, Lilith es como poltergeist, o sea, yo creo que se ha asociado mucho al feminismo y se ha asociado mucho a la sexualidad, pero yo creo que lo que es muy Lilith es que es exorcizadora, saca los demonios de las otras personas. Yo no hago nada, yo me estoy reprimiendo, pero la cosa le sale a la otra persona, es exorcizadora. Entonces, hay una parte, o sea, entrar en Lilith, Lilith, para las personas que recién están empezando, no sé si la recomiendo de una, porque es un arquetipo intenso, ¿no? Como Quirón, es intenso. Entonces, no sé si yo me metería en eso. Como sabéis, las aplicaciones y los programas astrológicos pueden sacar y poner información. Entonces, a Lilith yo a veces la pongo. Yo como soy, y hay muchas feministas que vienen a consultar y tal, siempre aparece mucho Lilith, pero si no quiero que aparezca, la puedo quitar del mapa. Porque requiere ciertas habilidades, como esto que dices, o sea, no sé cómo manejar, son energías potentes que van a aparecer, que van a suceder. No me pasa, por ejemplo, a mí personalmente, si no decía en consulta, ¿no? Por mis ganas de incluirla, de hablar de ella y decir, bueno, pero ¿cómo hago para...? Porque claro, sí, obvio, hay procesos y procesos. Atiendo gente que está ya en un camino y otra que no, o no tanto, o diferente. Y sí, depende. No cualquiera se la banca. Exacto, exacto. Y Lilith también, a ver, Lilith, un tip así como rápido es, Lilith no es el proceso de transformación, Lilith es la que te abre la puerta, ¿vale? Es cuando se te va la olla, se te va la cabeza y de repente le dices de todo a tu pareja porque miró a tu amiga, ¿vale? Entonces dices, te da como una mensaje muy claro que las cosas no están bien, ¿no? Hay algo, o sea, Lilith es como un cúmulo, es como un pico de energía, en la carta de todas las personas está, un pico de energía con respecto a un estrés que viene de otras generaciones, bien dijiste que tiene que ver con la mamá, incluso tiene que ver con más que la mamá, ¿no? Sí, obvio. Entonces te muestra claramente, en las visualizaciones de Lilith, hay varias visualizaciones, invocaciones, siempre muestran que es como la que te abre la puerta, la que te abre la puerta del Hades, del infierno para las cristianos, pero en realidad Lilith es la que te abre la puerta al mundo de la energía del inconsciente en palabras más modernas, ¿no? Entonces, para hacer el proceso, ahí necesitamos otro símbolo, como Quirón, como Plutón, otros símbolos. Lilith es como un pequeño Plutón, pero como Lilith no es solamente un punto, o sea, astronómicamente es un punto, no es un planeta. Pensar que es como el punto del centro de gravedad en una persona, o sea, no es nada, pero es muy importante, ¿no? Entonces, en el caso de Lilith, es el punto en que la persona se sale de órbita, ¿no? Una pregunta. Sí. O sea que no hay que tratar de... Hola. Sí, Ivana. ¿Cómo estás? No hay que tratar de trabajar con la energía de Lilith, simplemente es una salida de la energía, de una frustración o de un... No, me imagino, no sé. Y después con otras cosas
lo podemos interpretar? Es que hay fases, ¿no? Muy buena pregunta, Ivana, porque por un lado, esto que dije, tips, bien, pero lo que dice Ivana, claro, Ivana tiene Lilith muy potente, nos conocemos profundamente con Ivana, Sí. tiene Lilith muy potente, tiene, digo, puedo decir la configuración. Sí, tiene Lilith en el medio cielo, que es un lugar muy potente de la carta, que es el lugar de lo que más puede una persona. Y también tiene que ver con la profesión, el lugar social, ¿no? La casa 10. La casa 10, ¿no? Lilith en casa 10. Entonces, claro, cuando Lilith está potente en una carta o cualquier planeta, yo le tengo que tomar una consideración más profunda y ahora por eso explico. Hay una primera parte que tiene que ver con la validación, o sea, que es lo que hablábamos de la luna, pero un poquito más exagerado porque Lilith tiene como una tensión interna producto de la frustración ancestral del linaje que afecta, ¿no? Entonces, pero quiero decir, he de validarme esta persona. Quiero decir, si yo, por ejemplo, en el ejemplo que di, donde mi pareja está haciéndose el lindo con una amiga, ¿vale? Yo no le digo nada, pero yo soy súper lilitiana. Tengo Lilith en casa 7, que es la casa de la pareja, por ejemplo, ¿vale? Tengo Lilith en casa 7, que es la 7 es la casa de la pareja, y Lilith, este símbolo de allí donde se me va la olla, allí donde salgo de órbita, está en el terreno de la pareja, y yo veo que mi pareja se está haciendo el lindo con mi amiga, ¿cuál sería o sea, reprimirme esta subjetividad? No sé si es la manera. Vale, o sea, hay una parte que tiene que ver con validarse esto que estoy viendo. Ahora, hay un complemento, Lilith, como no es nada, Lilith es un punto, es un vacío, y ese es el vacío que hay que también considerar. Lilith tiene, es así como viene con el vacío. Entonces, sostener el vacío y la emocionalidad tan fuerte que el vacío me provoca, es la manera que se templa Lilith. Quiero decir, si mi amiga, si mi pareja está haciéndose el lindo con mi amiga, hay una parte de gestión emocional, ahí Lilith y la luna tienen que estar juntas, y el asteroide Ceres, entre paréntesis, si lo conocen, si no, no importa, o sea, la autovaloración, el sentido del merecimiento, el sentido del autosostén emocional, de la estabilidad, no pasa nada, porque miro un poco a mi amiga, aunque yo luego me gustaría decírselo, pero hacer un... integrar el vacío y esta sensación de no valoración propia de Lilith es una parte del proceso. Yo tengo que validarme la subjetividad primero. Y luego, segundo, integrar el vacío, integrar, si se quiere, Acuario, si se quiere, la parte más libre de la otra persona, lo que me provoca, que tiene que ver con Lilith. Y hay otro proceso, porque Lilith no está activa todo el rato, está activa cuando le toca a un planeta. Cuando un planeta pasa por ahí y la toca, bueno, también la luna pasa por ahí una vez al mes, o sea que puede suceder, ¿no? Pero que se active es la primera fase del proceso. No es todo el proceso entero. Es una cosa, es darme cuenta lo que me provocan los celos de mi amiga y otra cosa es hacer el proceso que tiene que ver con rever escenas de la infancia y tal y cual, que provocaron cierta herida o cierta frustración o cierto dolor. O sea, que el proceso en sí no es Lilith. Lilith me muestra. Y muestra y se va, porque Lilith está en el aire. Lilith fue condenada a irse al aire, a los pensamientos. No es nada, es un fantasma, ¿no? Entonces hay que
Lilith no quiere estar integrada, pero con el sistema, ¿eh? No quiere estar integrada, quiere salirse, autoboicotearse, quiere... y en general viene a la ayuda cuando uno está demasiado por el vínculo. Lilith es como yo, también es el lugar donde yo me estreso mucho porque no puedo mostrar mi verdad. O sea, cuando yo empiezo a mostrar mi verdad, con lo difícil que es, con lo aterrador que es, porque si Lilith la tengo potente, mostrar mi verdad, que el feminismo, ser feminista puede ayudar, ser política puede ayudar, ser consteladora, trabajar con el tarot, o sea, todas las cosas brujeriles pueden ayudar, pero la escena tenida con Lilith es, me van a quemar en la hoguera. Y la gente que tiene antepasados españoles, donde hubo escenas concretas de mujeres quemadas en la hoguera, lo pueden tener en su linaje. Y no me extraña si tengo Lilith fuerte tener esto, ¿no? O sea que el proceso Lisa, voy a... Sí. perdón, tengo que retirarme porque tengo que ir a trabajar. Después termino de escucharlo, ¿sí? Vale, sí. No sé quién lo está Mil diciendo. gracias, un gusto, muy interesante. ¡Ay! Tatiana. Okay, sí, sí, sí. Ok. Gustoso. Nos vemos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ok, sigo entonces. Entonces, la primera fase, como les decía, tiene que ver con la consideración, algo como un resumen de lo que estaba hablando, la consideración de la luna y la propia subjetividad, eso es el primer, o sea, cómo he visto como niña las cosas que pasaban. Y rebelarme contra eso, y sobre todo con el propio sensación de condicionamiento familiar, ¿no? Rebelarme contra eso, para eso necesito Lilith. ¿Es esto objetivo? ¿Realmente yo he sido maltratada? Hay una parte que sí, y hay una parte que yo creo que eso es lo más revelador, que hasta que yo no salga de esta percepción, voy a seguir viéndolo de esta manera. En este sentido, el feminismo muchas veces, no siempre, muchas veces queda en el victimismo, que esto no lo recomiendo absolutamente para nada. No quiere decir no reconocer que seamos víctimas, esto es otra cosa, pero sí poder aceptar la suerte, madurar la propia subjetividad y hacer un proceso de crecimiento personal paralelo a tener una opinión acerca de la realidad, por supuesto, ¿no? Una cosa no quita la otra. Para esto, la segunda fase es la del sol. El sol tiene que ver con una conciencia de mi singularidad y una expresión natural, más allá que es un poco el sol, la conciencia solar, la percepción solar es un poco desvinculada de la mirada de los otros. O sea, más allá de que a alguien no le va a gustar como soy, ¿no? Pero vivir con desparpajo en mi verdad tiene que ver con el sol, y ahí el signo de cada persona. Ok. Entonces, claro, para tener esta conciencia solar yo necesito un poco de soledad, un poco de ir a mi cueva, un poco de validación personal, la rabia ayuda, enfadarse ayuda, hacer retiros ayuda, etcétera, etcétera. Pero hay un momento en que una ya está preparada, tiene la forma propia para retornar. Y este es un momento maravilloso, que son momentos que en general uno se conoce a una pareja nueva, o puede volver al ámbito familiar, o ya está cansada de estar en el búnker ahí con sus gatos, y vuelve a lo colectivo, ¿no? O compartir más socialmente y tal y cual, ¿no? Este es el ascendente de cada persona, es la tercera fase y tiene que ver con la inteligencia relacional, ¿no? Para tener una inteligencia relacional yo tengo que tener una forma bien definida propia, hecha, o sea, el proceso de empoderamiento lo tengo que tener hecho, y así yo puedo negociar con el otro otra. ¿Por qué? Porque si yo no tengo hecho el proceso de empoderamiento, no podré negociar, o negociaré muy mal
en desfavor propio, ¿no? Si estoy negociando en desfavor propio, es porque está cundiendo más la luna. ¿Se entiende por qué? Porque la luna es como, yo quiero ser querida, entonces hago lo que me pidan que sea necesario, ¿no? Para una cosa es una. Si estoy negociando egoístamente, es porque estoy en el proceso de empoderamiento del sol, ¿no? Una pregunta. Sí. Porque estoy pensando que, por ejemplo, la luna es el cuidado, y decís que para poder negociar se requiere tener el sol más fuerte como ¿no? Como el yo. Y a la vez digo, a mí me pasa que yo no he sabido poner límites porque no sé cuáles son mis límites. Y creo, y estoy dándome cuenta que a veces simplemente no sé definir si lo que hicieron me gustó o no, si tendría que decirle o no me queda claro. Digo, eso es el sol, o sea, finalmente la luna no trabaja bien sin el sol, puede ser. Exacto, hay como, tiene que estar unida, en realidad la personalidad tiene que ver con una conciencia del mundo interno como base que pueda salir al mundo externo y negociar. Claro, la personalidad son las dos cosas, la luna y el sol. Sí, sí. Pero Claro, es claro, como la simbiosis. yo no sé, perdona, ahora me dices, pero si yo no sé que algo me hizo mal, que esto es parte de la estrategia, ¿no? Adormecida, autoadormecida. Exacto. El miedo es quedar como una loca, pues mira, Sí. si quedo como una loca, ¿qué va a estar? ¿No? ¿Qué va a estar? O sea, ahí Y cuando yo sí, puedo ablandarme y que le den al mundo, y si yo quedo como una loca, quedo. Y si yo quedo como una loca con personas que quiero mucho, que es mi pareja y tal, estoy eligiendo medio mal, ¿no? Es lo que siempre digo. sí. Sí, para poner el límite tengo que saber, esa es la luna. O sea, Saturno es Claro. poner el límite, pero la luna es saber eh, la conciencia del placer y displacer. Ok. Claro, en el mundo está todo, en el mundo está el yo, está el otro, ya estoy relacionada, ya estoy como tal, pero hay que tomándolos como en este orden, y cada uno, sobre todo, ver cada una en dónde está. No quiere decir que hay que estar en algún sitio en particular, ¿no? Sí. Si yo estoy empoderando mi subjetividad, pues eso, tengo que aprender a ver cuando me duele. Si yo sé cuando me duele, pero no lo puedo explicar, tengo que saber cómo desarrollar un lenguaje para decir de una manera muy centrada lo que me está sucediendo. Y así, ¿no? Son como fases de aprendizaje, de reaprendizaje. Pero también es bueno saber, o sea, aceptarse la subjetividad, pero también al mismo tiempo ver objetivamente, o sea, digo, como las dos. Siento a veces que eh, ya estoy logrando ver las dos verdades, la mía y la del otro, sin desautorizar la mía, ¿no? Como que, porque si no, siento que de alguna manera me ciego también. Claro, ahora, es lo que decía, teniendo Lilith potente, estas pasiones y tal son como un poco que yo tengo no que ser tan objetiva, sino aprender cómo manejarlas, ¿no? Claro, con Claro, un sostén interno, es como muchas actividades psíquicas que hay que hacer. Uno es sostenerse emocionalmente, sí, o sea, estas tres fases funcionan todas al mismo tiempo, por supuesto. Pero quien más quien menos, como con Lilith potentes, tiene que hacerse validar su percepción, ¿no? sí, ok, Son las dos cosas al mismo tiempo, creo. Es un poco sí, de terapiarse y un poco de elegir bien al otro y explicarle un poco lo que necesito, ¿no? sí. Mm.
las dos cosas al mismo tiempo es muy difícil. Y la astrología, para volver al tema del vivo de hoy, es que la astrología ve junto, ¿no? Yo tengo que ver que una carta natal tiene la luna, el Leo, en casa 7, cuadratura Venus, con ascendente en tal, con sol en cual, y toda esta información la tengo que ver junta. Entonces, ¿esto qué es? Una cuestión, ¿no? de didáctica, si se quiere. O sea, primero aprendemos en este curso introductorio, para las que quieren hacer el curso introductorio, empezamos primero haciendo signos, luego le agregamos los planetas, luego cómo es una planeta o asteroide o punto en un signo, luego le agregamos castas, luego aspectos, ¿no? Y vamos sumando información que esta suma no es tanto teórica, sino es de cambiar la percepción. O sea, yo tengo que ver, hay dos cosas, primero 12 principios, y que luego los tengo que empezar a combinar. Y ese clic que uno hace mentalmente ayuda a la vida. O sea, yo empiezo a ver más junto. Allí donde en el mundo se ve todo por separado, yo empiezo a ver de otra manera. Entonces, en las clases, más que dar información en concreto, teórica, aunque también hay unos textos teóricos que he escrito, hay ejercicios con sus respuestas y tal. Además de eso, que es importante ir haciendo, por supuesto, mi misión como astróloga es que hacer estos clics internos que no solamente le darán, si quieren usarlo como herramientas para sus profesiones, complementario o principal, sino también un proceso interno, que tiene que ver con esto de unir la información, ¿no? De tener información, o sea, percibir la información de otra manera. Okay. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Ahora le voy a explicar cómo es los cursos y tal, pero no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Y yo creo que me he perdido esta última anotación, es que yo estoy aquí dibujando y haciendo cosas que has hecho. ¿Puedes repetir esto último que has dicho? Sí, que digamos, la astrología dice que hay 12 principios fundamentales, donde entran sobre todo signos, pero también los planetas, también entran aspectos, ¿no? Tienen que ver con estos 12 principios fundamentales, ¿no? Las diferentes disciplinas tienen diferentes cantidades de principios. En la astrología hay 12 principios que son como 12 avenidas de percepción con límites para una relación de matrimonio abierto. La pareja estética al definir lo que funciona para ella. Okay. Entonces, estos 12 principios luego se van a empezar a combinar. Cuando yo tengo Venus en Capricornio, voy a tomar el principio relacionado con Venus, que es Tauro, digamos, y Capricornio. Entonces tengo que unir dos principios en un solo concepto. Entonces eso es Venus en un signo, ¿no? Cuando yo le agrego la casa, agrego un tercer principio, digamos, de casa 3, que tiene que ver con Géminis. Entonces sumamos Tauro, Capricornio, Géminis. Si luego le agrego la oposición, ya es libriana. Si la oposición está en un signo, la tengo que agregar así. Entonces, la manera de ver de la astróloga tiene que ver es constelativa. Yo veo un sistema. Y este ejercicio de la especificidad de la disciplina ayuda a ver la propia vida de manera constelativa también. O sea, que yo estoy
o sea, la carta natal es la manifestación de mi energía original, que es la carta natal, desplegada en todos mis vínculos, la relación con el dinero, con el trabajo, bla, 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 ¿no? Entonces, unir esta información como astróloga, sirve para vivir una vida más integrada también. Ok, entonces, ahora está empezando, el 18 de septiembre empieza el grupo de introducción, que son 3 meses. Uy, me estoy quedando sin batería y no tengo el enchufe. A ver cuándo tengo, perdón. No, tengo todavía un poquito, pero lo voy a contestar rápido porque ya estamos también en la hora. Entonces, grupo de introducción de 3 meses donde vemos todos los temas fundamentales. Si recién estás empezando o quieres afianzar los conocimientos de manera como más formal, este es el grupo, ¿no? Todos los elementos fundamentales en 3 meses. Casa, signo, aspecto fundamental. Hay información teórica, práctica, mucha información, libros que recomiendo y tal. Recomiendo también que lo vayan haciendo paralelo, porque es un curso muy comprimido, entonces si tienen tiempo, leyendo fuera del curso. Son dos horas por semana, de 7 a 9 de los viernes, hora española, ¿no? Okay. Luego, de esto, o sea, esto tiene una continuidad, si se quiere, que tiene que ver con el curso de interpretación, que tengo las piececitas fundamentales, pero luego tengo que integrarlas, y esta integración se hace a través de un método que he creado, que un poco lo he explicado hoy, Luna Sol Ascendente. Y luego están los grupos de acompañamiento, que esto, si todavía no quieres hacer una formación o unas clases formales y tal, y quieres introducirte así como lentamente, o ya tienes la formación de astrología completa, pero quieres estar en un grupo donde se hable lenguaje astrológico también, estos son los grupos, se llaman los círculos de mujeres o círculos mixtos. ¿Okay? Estos son como las dos grandes, o sea, o la formación o los grupos de acompañamiento astrológico, ¿no? Que son de 6 a 8 personas, donde nos reunimos semanalmente, 1 hora y media por semana, para trabajar el tema del cielo en la propia vida, en la propia vida cotidiana, y hay un encuentro grupal que hay martes, el grupo de los martes ya está cerrado, pero ahora abriré uno lunes, que es un encuentro los lunes para hacer este acompañamiento astrológico, luego un seguimiento dentro de la semana más individual, ¿no? Si quieren me preguntan, o sea que clases o grupos de acompañamiento, ¿no? Los grupos de acompañamiento, por supuesto, valen un poquito menos en dinero que los otros, que son una formación más organizada, ¿no? Y luego, esto es lo nuevo, que es, estamos haciendo grupos mixtos con un sociólogo, estamos haciendo como una interdisciplina hicimos una prueba hace un mes con un grupo y ha sido como muy enriquecedora para todos, todas. Y esto tiene que ver con un movimiento del cielo, que es el cambio de los nodos lunares. Hace poquito cambiaron los nodos a Géminis, Sagitario, y esto da como una pauta, sí, que ya sucede cada 2 años el cambio de los nodos, y ahora la pauta dice flexibilizar los dogmatismos y creencias
llegadas a un punto son tan reducidas que no nos permiten el desarrollo. Estas ideologías que nos encantan, feminismo, radicales, conspiranoias, no sé qué, no sé cuántos, todas estas ideologías tienen que ponerse en revisión para quitarle la parte que nos hiere sin querer, ¿no? Esto es para las personas que tienen mucho Sagitario, personas que tienen mucho Géminis, para las personas que son muy ideológicas, este grupo viene muy bien. Es un grupo para trabajar con los propios dogmatismos y creencias. Y esto empieza en octubre. Se llama el grupo de deconstrucción de la verdad. O sea, un grupo intro, grupo de interpretación, también empieza en octubre, el grupo de interpretación, o sea, cuando ya tienes los elementos fundamentales y empieza un grupo de interpretación en octubre. Los grupos de acompañamiento astrológicos de mujeres, lunes, el martes ya está completo, y los miércoles a las 19 horas, hora España, empiezan los grupos mixtos también en octubre. Así que ya he dicho todo lo que tenía que decir por el momento. Así que no sé si tienen alguna pregunta. Pues Sí. sí, bueno, a mí me ha agradado mucho esto, lo que has compartido y de entrada esto me podría interesar, el grupo de deconstrucción. Podría ser, ya hablamos los detalles, pero sí, porque tengo un Júpiter clavado en mi medio cielo exacto. Y soy muy de creencias y bueno, y muy espiritual y bueno. Están en muchas sectas y todo esto hay que trabajarlo. Claro, para categorizar bien el Dios y la verdad que tenemos, ¿no? Ser conscientes de dónde estamos. Sí, total. Sí, te recomiendo este grupo totalmente. Es a los miércoles de octubre, ya hablamos por privado. Sí. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? También me pueden escribir o preguntar individualmente. Bueno, te quedaste